Momentos y te preguntes cuál es tu aceite. Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. El tema que voy a compartir con ustedes esta mañana lo titulé Guerra en los aires. ¿Cómo se titula el tema de hoy? Guerra en los aires. Traigo a colación una historia donde un hacendado llamado Stanford, que le gustaba la cacería de patos, y tenía un empleado, un siervo, casi que un esclavo de la época, que se llamaba Amós. Y este Stanford era un hombre rico. Tomó a Amós, se fueron a cazar, entraron al lago, subieron a la canoa, y Amós cantaba, pero cantaba cánticos, cantaba coros, cantaba himnos espirituales. Amós entendía lo que era la guerra espiritual. Y Stanford se molestaba. Y de un momento a otro le dice: ¿no te cansas de esas creencias religiosas mentirosas? ¿Qué has sacado tú?, le decía Stanford, el millonario, a su siervo. ¿Qué has sacado tú? Yo no creo en nada de eso. Y yo sí tengo dinero. Y tú no tienes nada, le dijo Amós. Aquel siervo pues se sintió mal. Sin embargo, remando, él decía: yo tengo todo lo que necesito. Tengo a Dios. Dios me suple todo lo que me haga falta. Y Dios cuida de mí. Stanford vuelve y le alega y le dice: ¿cómo voy a creer que tienes un Dios y que cuida de ti? Si no te oigo sino quejándote y renegando, y yo te oigo solamente diciendo que el diablo te pone pruebas. Le dice: ¿y por qué? Explícame eso, Amós. Si eres un hijo de Dios y un siervo de Dios, ¿por qué el diablo te va a poner pruebas? ¿Y por qué no me pone pruebas a mí? A ver, ¿por qué a mí sí no?, le decía Stanford, el millonario. Amós remó hasta la orilla del lago y le dice: mi señor, cuando venimos a cazar, ¿tú a cuáles patos me mandas a recoger primero? ¿A los que todavía están vivos y revoloteantes o a los muertos? Stanford le dijo: pues tienes que ir a los patos que todavía están vivos y revoloteantes, no y sea que puedan emprender el vuelo. ¿A los muertos ya para qué? Dijo: eso es lo que pasa, mi señor. El diablo solamente les pone prueba y nos ataca a los que todavía estamos vivos y revoloteantes. A ti ya no te molesta, porque a ti ya te tiene muerto, ya te tiene casado. Es una parábola donde nosotros podemos entender también que el reino espiritual ciertamente existe. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Biblia, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice en el libro de 2 de Corintios el apóstol Pablo. Porque ciertamente nosotros tenemos una guerra espiritual donde ciertamente somos atacados, somos bombardeados. Yo creo que es la misma pregunta
A veces nosotros no la hacemos, ¿no? Porque hay impíos que son tan vulgares, mentirosos, ateos, crueles, y les va bien. Y en cambio uno que como que se consagra, hay gente que le pregunta así a uno que se consagra, uno que quiere ser vivificado, y aún no tiene tantas pruebas. Es porque estamos en una milicia, en una guerra, y necesitamos tomar las armas. Hay armas poderosas, pero escúcheme el propósito de las armas de Dios. Lo dice ahí mismo en el libro de Primera de Corintios. Dice en el verso 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Número 1, miren el propósito de las armas que Dios nos tiene para nosotros: para la destrucción de fortalezas. El primer propósito de las armas que Dios nos otorga a nosotros es destruir fortalezas. Otro, derribar argumentos y toda altivez. Otro, llevar cautivo todo pensamiento a la mente y a la obediencia. Y un último, estar prontos para castigar a toda desobediencia. Ese es el propósito de las armas de guerra en Dios. Pero ¿cuáles fortalezas? Pastor, ¿cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos que destruir? El otro día le puse un ejemplo a mi hija Helen. Le dije: si con un solo hilo te amarro estos dos dedos, un solo hilo, y hago un nudito, ¿serías capaz de soltarte? Y obviamente no es más sino abrir así, porque es un solo hilo, y lo rompe. Pero si con el mismo hilo le tomo los dos deditos y lo paso una y otra 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 vez, 100 veces, intenta romperlo. Así sucede en el reino espiritual. A veces creemos que un pecado es una mentirita piadosa. Una vez es una atadura, un hilo. Pero si lo dices una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, se convierte en una fortaleza. De la misma manera, la música, en los subliminales que entran en el corazón del hombre. Uno dice: ay, pastor, pero es que no tiene nada de malo. Eso es lo que tú crees. Si empiezas a repetir una canción una y otra y otra y otra vez, si empiezas a repetirlo tantas veces, se convierten en una fortaleza mental. Si entra el subliminal, no vas a poder entonces ser libre tan fácilmente. Se convierte en una fortaleza. Lo mismo que cuando nosotros decimos una mentira y la repetimos creyendo que es una verdad. Una mentira dicha 1000 veces se puede convertir en una verdad para usted, y se hace una fortaleza. Por eso Dios dice: nuestras armas no son carnales, son poderosas para la destrucción de esas fortalezas. La práctica de un hábito adquirido que repetimos continuamente por el desconocimiento de la verdad, y lo vivimos repitiendo y lo repetimos una y otra vez, una y otra vez. Gente que empieza a mirar pornografía y lo ven una vez, ya no. Vuelven y lo ven. La primera vez sienten dolor por el pecado que se ha estado cometiendo, pero luego empiezan a perder la susceptibilidad al Espíritu Santo de Dios, y se hace como el hilo: otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta alrededor, otra vuelta, otra más.
hasta que después terminan tan atados que ellos no creen en qué momento, dicen, en qué momento yo caí en todo esto. Una mujer que cae en adulterio no se dio cuenta, abrió solamente sus oídos, empezó a tener pequeñas conversaciones por internet y luego fue avanzando, luego otras palabras más tiernas y luego se fue atando, se fue creando una fortaleza mental que destruía los principios bíblicos, los principios divinos. ¿Me estoy haciendo entender ahora sí, mi iglesia? Es una fortaleza la que el enemigo levanta entonces en la mente de la persona, en la mente del ser. Y Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos destruir esas fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que hay en su vida? Voy a estar hablando de otras fortalezas. Un ejemplo: cuando niños, los papás le decían a uno, y uno iba a pedir dinero, le decía: papá, necesito plata para tal cosa. Y los papás de uno, ¿qué le decían a uno? ¿Qué le decían? No hay plata. La primera vez que usted lo escuchó, pero luego usted vuelve y el papá le repite: no hay plata. Y le vuelve y le repite: no hay plata, no hay plata, no hay plata. ¿Qué se hizo en la mente? Una fortaleza. De modo que usted llega a creer, es imposible, que no hay plata. Y tienen una mente atada. Entonces ellos, uno les habla, por ejemplo, a las parejas que yo les decía: nos vamos a ir de luna de miel, vamos a hacer una celebración en la playa. ¿Cómo cuánto vale, pastor? Más o menos como 600,000 pesos. Ay, no hay plata. Porque hay una fortaleza mental que usted tiene que derribar hoy en el nombre de Cristo Jesús y poder ser libre para ganar la batalla, la guerra espiritual. Número 1, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Número 2, ¿para qué más? Para derribar argumentos. ¿Están leyendo? Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Derribar argumentos. ¿Qué son los argumentos, iglesia? Los argumentos es, voy a poner un ejemplo. Usted adquirió algún dinero, poder adquisitivo. ¿Por qué la gente no va a pedir plata prestada en los bancos? Porque los bancos siempre le piden argumentos. No, pero fírmeme un pagaré, búsqueme un fiador con finca raíz, muéstreme usted cuánto gana, qué tanta deuda tiene capacidad de endeudamiento o no, en fin. Eso es lo que buscan. Así es en el terreno espiritual. Usted tiene una lucha, usted tiene una tentación. Apenas tiene una expectativa. Pero luego usted llega y cae en el pecado. Usted le entregó un argumento al enemigo, un cheque en blanco a Satanás, o una letra, un pagaré, y más encima el fiador se lo firmó así en blanco. Por eso cuando usted viene al altar de Dios y usted a veces o dice: no puedo orar, no puedo entrar a la presencia de Dios, no me puedo concentrar, hay argumentos en su contra. Y usted tiene que hoy coger ese cheque que le firmó en blanco a Satanás, esa letra, ese pagaré en blanco. Usted tiene que destruirlo, romperlo, así como dice la palabra. Dice: derribando argumentos y toda altivez, pecados ocultos, pecados que usted vive practicando por allá donde usted cree que nadie lo está viendo,
pero que Dios sí lo está observando. Ahora, usted podrá haberse vuelto un religioso. Un religioso, usted viene a la congregación, usted diezma, usted tiene una célula de hace 10 años, pero que nunca gana más a un nuevo. Sabe hacer la visión, pero no la hace. Y la Biblia dice, el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, esto es un argumento, le es contado por pecado. No sé si me estoy haciendo entender. Argumentos que le damos. Ahora, cuando yo hablo del diezmo y de la ofrenda, pastor, yo sabía que eso era que lo traían a uno a la iglesia. Es que usted necesita tener argumentos sólidos. Porque cuando usted tiene un argumento por la palabra de Dios, usted tiene como reclamar en el reino de los cielos. La Biblia que dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme. De modo que cuando usted trae su diezmo, usted tiene un argumento sólido a favor suyo. De modo que el enemigo no podrá, porque la Biblia dice, reprenderé por vosotros al devorador de sus finanzas. Eso es un argumento muy sólido. Pero cuando no los trae, entonces es un argumento en su contra. Y el enemigo lo va a poder venir a atacar. Y cuando el ángel salga a defenderlo a usted, el diablo le dice, no puede, no me pueden reprender. ¿Cómo que no? Dice el ángel. No, porque tu palabra dice que solo me reprenderán si traen los diezmos. Y no diezma, no ofrenda, no da. Lo único que da es la espalda, ni el saludo. ¿Me hago entender? Yo tengo que entonces derribar todos esos argumentos. Me tengo que autoexaminar, porque hay una guerra en los cielos. Tenemos un archienemigo, sí, ataca a los cristianos. ¿Por qué nos ataca a los cristianos? Porque todavía estamos listos para tomar vuelo. Y el enemigo sabe que si nosotros nos levantamos a creerle a Dios y derribamos todos esos argumentos, volaremos más alto que las águilas, porque somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. A Él es toda la gloria. Cuando derribas los argumentos del diablo, tú tienes autoridad y poder para ministrar liberación, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. El universo entero se va a poner a su favor cuando derribemos todos esos argumentos. ¿Para qué más son las armas de nuestra milicia? Número 3 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, para renovar la mente. Para renovar la mente. Esas son las armas de nuestra milicia, las de Dios. El tercer elemento es para que podamos renovar la mente. ¿Por qué? Hermano, porque hemos vivido en un mundo donde uno llega a creer que la gente no va a cambiar. Se pierde como que la fe. Se puede llegar a perder hasta la credibilidad. Y por eso cuando Jesús estaba caminando sobre el mar y le dijo a los apóstoles, le dijo, se paró Pedro y le dijo, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. Le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y cuando sube el maestro a la barca, le dice, generación incrédula, hombres de poca fe, le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque el pensamiento del hombre se fija en las circunstancias, no en lo espiritual, no en la guerra que hay en los cielos. Entonces por eso hay veces que viene a la iglesia
recibe una tremenda palabra de parte de Dios y sale lleno de aquí, como un poderoso gigante. Pero llega y se enfrenta a las circunstancias en su casa. Y entonces usted cree que esa es la realidad. Y no falta el familiar o la persona que le dice a uno: ponga los pies en la tierra, no siga creyendo en las fábulas que le dicen en la iglesia. Y él de verdad prefiere creer en las circunstancias, en lo que ve con sus ojos, no en lo que puede llegar a alcanzar por su espíritu. Y entonces expreso en las circunstancias. Yo no puedo aceptarlo. Hay un himno que dice: mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en Dios. Yo he tenido casos impresionantes donde yo físicamente no puedo ver lo que Dios puede hacer. Ayer precisamente tuve un caso pero terrible. Habían unas letras que tenía que cobrar y de un momento a otro las letras se desaparecieron, se extraviaron, se perdieron. Cuando se extraviaron y se perdieron, yo llegué a creer que se había perdido ese dinero entonces. Pero lo único que hice fue cerré los ojos y yo le dije a Dios: Señor, yo necesito un milagro sobrenatural. Cuando le dije a Dios: necesito un milagro sobrenatural, vino el hombre que me debía el dinero, entró a mi oficina y dijo: no se preocupe, yo le firmo un pagaré. Un pagaré. No he perdido nada, porque yo no creo solo en las circunstancias. Yo le creo a Dios y Dios es capaz de hacer lo imposible en el nombre de Cristo Jesús. Cuando las circunstancias usted crea que están adversas, lleve todo pensamiento cautivo a la mente y a la obediencia en Cristo. No acepte lo que el enemigo venga con sus dardos de fuego a confundir, a hacerle dudar, hacerle creer que sus hijos no van a cambiar, que no va a conseguir cómo pagar, o que esa enfermedad nunca va a cesar. No creo lo que las circunstancias me muestran. Yo llevo todo pensamiento cautivo. No lo acepto. Yo creo es en Dios, creo en su palabra, creo en su Hijo Jesucristo, creo en su poder. Y está escrito que si no dudo en mi corazón, le puedo decir a una montaña: quítate de aquí, siémbrate en el mar, y así sucederá. Y yo por lo que creo es por lo que vivo, no vivo por lo que veo. Derribo todos los argumentos, llevo cautivo los pensamientos a la mente y a la obediencia a Cristo. Te sujetas. Lo mismo pasa cuando viene la tentación del pecado. Eso también es otro bombardeo del enemigo. ¿Cuántas veces hemos visto un billete por ahí en el piso y le dan a uno ganas de cogérselo? Y yo sé que la mente suya ya dijo: ay, más bobos, y no lo coge. Pero si no es mío, será de alguien. O si estoy en una oficina y está un billete ahí y el enemigo empieza: agárrelo, llévese eso para la casa, nadie se va a dar cuenta. ¿A usted no le ha pasado que usted entra a un supermercado grande, gigante, y todavía le dan ganas de coger y esconderse las cositas? Ay, ¿solo me pasa a mí? Yo tengo entonces que pedir mucho perdón a Dios. Pero el enemigo ataca así. Cójalo, no lo pague, no sea bobo. Son bombardeos del enemigo para él poder tener argumentos en su contra. Y entonces es cuando yo tengo que llevar esos ataques a la mente y a la obediencia a Cristo. No tengo necesidad.
El Rey de Reyes es mi papá y Él me proveerá para comprarlo todo en su debido tiempo. Lo mismo cuando viene el ataque de una mujer muy hermosa, muy despampanante, y a ustedes le dan ganas de torcérsele los ojos. Usted tiene que llevar el pensamiento cautivo a la mente y a la obediencia a Cristo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Lo someto a la palabra de Dios y quito la mirada para no caer en la tentación. ¿Me estoy haciendo entender, verdad? Eso es guerra en los aires. Y el enemigo siempre va a atacar de una u otra forma, siempre va a bombardear de una u otra manera. Pero Dios me dará las armas de guerra para confrontar, para ganar esta batalla de esta milicia. Y por último, lo cuarto dice: y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiere decir, no que yo ahora, si estoy medio caminando en Cristo, ahora tengo toda la autoridad para creerme tan santo que yo vivo estando y regañando a todo el mundo y haciéndole ver que yo sí soy el santo y que ellos son los pecadores. Suele suceder. Suele suceder. Y a veces cuando uno anda en santidad, se le infla como que el ego a uno, como un globo. Y Dios es experto como con un alfilercito para y decirnos el Espíritu Santo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, prestos para castigar, ¿qué? Para castigar mi propia carne, para adquirir el dominio propio, no el demonio propio. Se parece, pero no es lo mismo. Adquirir el dominio propio. Castigo mi carne. Eso era lo que el apóstol Pablo decía: por causa del evangelio esto hago, no como quien golpea al aire, sino contra mi propio cuerpo, y lo pongo en servidumbre, lo obligo. Solamente una persona realmente espiritual es capaz de doblegar su carne y ordenarle a su cuerpo: te sujetas a la palabra de Dios. Eso era lo que hacía David. David, ustedes saben, en cierta oportunidad, cuando los reyes de la tierra salían a las guerras, David se quedó, ya, el éxito también se convierte en una prueba. David se quedó allá echado durmiendo. Ya no madrugaba a orar, ya no le cantaba a Dios sus salmos, sus himnos, sus cánticos, sus coros espirituales. Ya se quedaba durmiendo hasta tarde, lo mismo que muchos. Y ahí fue que vino la prueba. Él sale al terrado, abre Windows 7 o Windows 10, abre las ventanas y empieza a ver allá una muchacha desnuda. Y la desea. Y en vez de llevar cautivo, en vez de castigar su carne, en vez de darle una orden, él la manda a llamar. Por eso la Biblia dice: cazad las pequeñas zorras que echan a perder los grandes viñedos. ¿Qué son las pequeñas zorras? Son las pequeñas tentaciones. Si usted no las controla, después van a engrandecerse, pasan a un nivel mayor. Si usted sigue consintiendo el pecado, ese pecado viene a poseer su mente. Y luego usted termina diciendo: no soy capaz de ser santo, no soy capaz de cambiar, ya lo he intentado muchas veces, me doy a la derrota, mejor me voy para el infierno. Así he escuchado gente decir así, porque no han tomado las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas, para derribar los argumentos, para llevar cautivos los pensamientos y para castigar su propio ser
y ordenarle que se sujete a Cristo. Siempre vamos a tener tentaciones. Usted no es el único. Siempre vamos a tener luchas. Usted no es el único. Pero mientras estemos revoloteando, mientras tengamos vida, mientras que el Espíritu de Dios esté en nosotros, yo seguiré intentándolo y el Espíritu Santo de Dios me vivificará, me dará la victoria. En el nombre de Jesús. Termino. Les doy las armas de guerra. ¿Quieren recibirlas? Número 1, tómenlas rápido. Número 1, reciba a Jesús. Reciba a Jesús. Oh, pastor, qué profundidad de teología, de hermenéutica. No. ¿Cómo fue libre el endemoniado gadareno? Que ustedes recuerdan la historia. Intentaban atraparlo con grilletes, con cadenas, y se arrancaba hasta la ropa, ya andaba desnudo y todo el mundo le tenía miedo. Y cuando vio a Jesús, vino y se postró de rodillas. Aceptó a Jesús. Tal vez tú no has aceptado a Jesús como debiera. Has aceptado a Jesús como una religión. Y por eso es que continúas practicando el pecado. No llevas cautivo los pecados a la mente para sujetarlos a la obediencia a Cristo. Hermano, Jesús no es una religión. Jesús es salvación. Jesús existía desde antes de la fundación del mundo y existirá. Ciertamente últimamente he tenido unos casos de gente, de cómo le cuentan a uno experiencias en los hospitales, en las UCIs. Ellos tienen experiencias sobrenaturales, gente que ve los ángeles, literalmente, gente que ve poderosos también ángeles de la muerte a llevárselos. Existe el reino espiritual. Pero mientras usted tenga a Jesús en su corazón, ¿qué importa cuán grande sea mi adversario? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Todo. La primera arma de guerra. Tú necesitas es a Jesús, no una religión, no más religiones. Necesitas es a Cristo. Pero tienes que invitarlo y decirle: Señor, te entrego mi vida, me rindo. Batalla tú por mí, porque yo no soy capaz. Esa es la primera arma de guerra. La segunda arma de guerra es la renovación de su mente. Porque Cristo, cuando llegas al Espíritu. Regálenme su atención. Estoy terminando. Cuando Jesús viene a su espíritu, a lo más íntimo del hombre, a lo más profundo del ser humano. Pero llega al espíritu y su carácter y sus costumbres y su concupiscencia están en el alma, y el alma está en la mente. En el alma está la mente. Por eso hay muchas personas que, aunque aceptan a Jesús, todavía no cambian, porque no han renovado su mente. Tú tienes que empezar a cambiar tu mente. ¿Cómo? Pastor, ¿yo cómo voy a cambiar una mente atada? Si toda la vida me preparé para pecar, me preparé para luchar, para ganar dinero, me prepararon para sobrevivir. Y cuando recibo a Cristo, nadie me dio un botón para oprimir y que se borrara todo el cassette. No lo existe. Pero sí existe la renovación de la mente. ¿Cómo? Leyendo Biblia. No hay otra manera de cambiar su mente. Adquiriendo el conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que encontré entonces en el libro de Colosenses, capítulo 3:16. Colosenses 3:16 dice que llenemos
la mente con la palabra de Dios. Ahí está, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y también dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y coros espirituales. Tienes que renovar la mente, leyendo la Biblia, adorando a Dios con alabanzas, cantándole al Rey. Quite tú esa música inmunda. Llénese del Espíritu Santo de Dios. Renueve la mente. No va a ser de la noche a la mañana su cambio, pero si tú lo deseas y te llenas del conocimiento de la verdad de Dios por el Espíritu Santo, pronto te convertirás en un vencedor con las armas de justicia divina que tiene Dios. Y la tercera y última arma es tomando la armadura de Dios, pero no me alcanza el tiempo para explicarla. Me toca en otra charla. El apóstol Pablo enseñaba, tomando el yelmo de la salvación, ahí va cubierta la mente, con una mente renovada. La coraza de la justicia, es decir, empezar a hacer justicia para con todos los que están a su entorno, con su cónyuge, con sus hijos, ser justo. ¿Qué es ser justo? Es darle a cada cual lo que se merece. Pastor, o sea que el que viene a robarme yo le puedo poner un manazo porque se lo merece. No, ahí sí no. Porque eso es tomar venganza con su propia mano. Y la Biblia dice que le demos la venganza a Dios. Entonces, tengo que ponerme el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, ceñirme los lomos con el cinturón de la verdad, o sea, apartarme de toda mentira. Proponerme, no voy a mentir. No voy a ser más hijo del diablo, no voy a mentir. Eso es el cinturón de la verdad. Luego dice, calzadas las sandalias del apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Ganar las almas para Cristo. No puedes convertirte en un religioso y que todos los domingos te vean. Yo vengo para el que el pastor me vea. Venga para que el Espíritu Santo de Dios lo vea y tráigase los invitados para que se los gane para Cristo. Esa es la armadura de Dios. Las sandalias del apresto del evangelio de la paz. Luego dice, tomar el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del maligno. Significa creerle a Dios por encima de las circunstancias. Y luego dice, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted lee Biblia y la retiene en su corazón, son los argumentos como las lanzas o las flechas que usted le puede tirar al enemigo y lo combatirá y lo vencerá. Es la palabra de Dios. Lo mismo que hizo Jesús cuando vino la tentación del diablo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió con palabra de Dios, no, porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. Cogió la misma palabra de Dios y lo atravesó. Como el diablo vio que le sacó la palabra de Dios, dijo, entonces lo subió al pináculo y dijo, tírate, porque está escrito en el Salmo 91 que no dejará que tu pie tropiece en piedra alguna. Pero menos mal Jesús tenía otra palabra y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. El otro día alguien me decía, pastor, ¿y usted, los pastores? Bueno, en esa época que yo cargaba una escolta, me decía, ¿por qué los pastores cargan escolta? ¿Es que acaso no confían en Dios? Está escrito, me dijo uno, ningún arma forjada prevalecerá contra ustedes. Sí, yo decía, sí, pero también está escrito, no tentaremos al Señor tu Dios. Entonces no cierro la puerta de mi casa. ¿Para qué compro una chapa? No, pido entonces ángeles vengan y defiendan mi casa.
Eso es ser uno porfiado. Yo no voy a tentar a Dios. Yo hago mi parte y Dios hará la suya. La palabra de Dios le vencerá en el nombre de Jesús. Conclusión: si hay una guerra en los cielos. Dígale a alguien: sí existe diablo, también existe Dios. Sí hay ángeles, también existen demonios. También hay querubines y también hay siervos de Dios, pero también hay terafines y también hay brujos y brujas y chamanes que le quieren hacer la brujería y la hechicería. Pero como las armas de mi milicia, dígale, no se pare, no pare, dígale, pero como las armas de mi milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, yo voy a tener la victoria y yo seré más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele ese aplauso al Rey. Puestos en pie.